ya vamos a empezar nuestra clase, nos queda un minutito, por eso pusimos el himno, el preludio. Espero que estén ahí escuchándonos. Gracias, Stephanie. Qué bueno, Patti, que ya estás con nosotros. Está la clase muy bonita esta semana. Ya también está Mari, ahí nos está mirando. Bienvenidas, bienvenidas. Espero que disfruten la clase. Ya es otro domingo más. Vamos a empezar, mi esposo y yo, con un himno. Tuve la dicha de que está aquí mi querido Jarcielito. Hola, aquí estoy. Y vamos a empezar cantando un himno. Bienvenida, hermana Martínez, Cristina. 1 y 2. Ajá. Eso. Oíd el toque del clarín, nos llama a luchar. Los oficiales de Sion empiezan a marchar. Sus armas tienen listas ya, igual su corazón. Soldados buscan con valor que luchen por Sion. Yo quiero ser soldado fiel al lado del Señor y por la libertad luchar con fuerza y valor. A los cobardes desechar de nuestro pabellón. Queremos hombres de valor y firme corazón. Las huestes de oscuridad atacan con furor, mas la victoria es de Dios, el Rey y Redentor. Oh pecador, ven a Jesús, eterno Salvador. En Él tendrás consolación en todo tu dolor. Al monte de Sion vendrá Jesús el Redentor. A los valientes Él dará coronas de honor. Eternamente gozarán de dicha sin igual. Con ellos quiero disfrutar la gloria celestial. Gracias, hermanos, por estar aquí esta tarde, y les agradezco sus comentarios, aunque sea el que se saluden, ¿verdad? Para empezar, para saber cuántos estamos. Es bien importante que nosotros, aunque sea, pongamos un like o algo para saber que ahí están, hermanos. Y eso, pues, me hace sentir a mí que
que están contentos, que les gusta y así me motivan para que yo también siga tratando de dar estas clases. La clase del día de hoy, hermanos, es acerca de Mosía 29, 4. la clase del día de hoy, hermanos, es acerca de Mosía 29 hasta Alma 4, ¿verdad? Y el título es que fueron firmes e inmutables. E inamovibles. Entonces, que cuando yo leí la clase, está muy bonita esta clase, ¿verdad? Y espero que les guste y que aprendamos juntos. En un pedazo de la clase habla acerca de cuando enseñaban, ni el alumno era más, ni el maestro era más, sino que los dos son de suma importancia. Ni uno es mayor que el otro, ni yo soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Entonces, cuando vi esto, yo me puse a pensar que eso es verdad, porque hay una escritura que dice que tanto se regocija el que enseña como el que es enseñado. Y es cierto, ¿verdad? Yo en todos los llamamientos que he tenido en la iglesia, siempre he considerado que la que más aprendo soy yo. Ay, qué bueno que está la hermana Marta Ramírez también ahí, la hermana Elvira también está con nosotros y creo que el hermano Alonso también. Entonces, esperamos, hermanos, que podamos disfrutar de esta clase y que todos podamos tener una oración en su corazón para que podamos aprender juntos, tanto yo como ustedes, porque acuérdense que el aprendizaje no se acaba, ¿verdad? Sino que siempre debemos estar dispuestos a aprender, tanto los que están recién bautizados como los que tienen muchos años de la iglesia, miembros. De todas maneras, tenemos que seguir aprendiendo, porque no debemos de ser firmes hasta el final de nuestros días de probación aquí en esta tierra. Entonces, a tratar, hermanos, es la palabra de Dios. Y esa no es. Esperen. Aquí está. El primer punto a tratar es que nosotros podemos ser una influencia positiva en la comunidad. Me puse a pensar cuántas cosas está pasando en nuestra comunidad ahorita. Cuántos desafíos, cuántas cosas han pasado en nuestra comunidad. Y lo podemos ver ahora, especialmente aquí en Los Ángeles, en Minneapolis, aquí, ¿verdad? En muchas de las ciudades de Estados Unidos han pasado cosas en estos últimos días. Y tenemos problemas por los que está pasando. Viviendo tiempos muy difíciles. No es en el gobernador, ¿verdad? Y en el alcalde, le podemos ver sus caras en la televisión de cómo deben de ellos estar preocupados, porque a veces las personas no somos tan obedientes como deberíamos de ser. Y es muy difícil el papel o el cargo que ellos tienen ahorita. Y de veras, ellos necesitan nuestras oraciones sinceras para que todos podamos ayudar a que nuestros vecindarios tengan paz, la paz que se necesita. Y el primer tema a tratar en esta mañana es cómo nosotros podemos ser una influencia positiva para nuestra comunidad. Ser una influencia positiva no es fácil, requiere de esfuerzo y dedicación. Debemos de nosotros, ahorita hay problemas en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Cómo qué problemas podemos ver en nuestra comunidad? Hay falta de fe, hay falta de trabajo, no podemos reunirnos. Yo cuando iba caminando esta semana con el perro, que todas las semanas camina un perro, entonces me puse a pensar en cuáles eran los problemas que nuestra comunidad vive. Y fue lo que vino a mi mente, que pues también ahorita tenemos el problema de que no nos podemos reunir físicamente en la capilla. Hay malos entendidos, hay orgullo en la comunidad. Entonces pensé que nosotros podemos, al irme a las escrituras, y el manual, hermanos, sugiere, pues vamos a ir
a Primera de Pedro 5:2, que dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y está otra, hermanos, que está en Hechos 20, el 33 al 35, y dice: antes bien, vosotros sabéis qué pasa para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta escritura me gusta mucho, ¿verdad? Al final lo que dice, porque dice que es mejor dar que recibir. Porque es muy bonito nosotros el poder servir a otras personas. Otra está en Mateo, hermanos, 21 al 23, que dice, ¿lo puedes leer, Carcelito? ¿Qué? Sí, leer esta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque aquí el último más quiero comentar, la versión de la traducción de José Smith dice que el versículo 23 en realidad no dice nunca os conocí, sino que dice nunca me conocisteis. Entonces ahí hay una gran diferencia, que por eso el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, porque en realidad no es Él que se aparta de nosotros, sino que fuimos nosotros por nuestras propias acciones. Entonces, hermanos, la otra escritura, y es la última, es el Amán 12, 25 y 26, y dice: y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida sempiterna, y los que hayan sempiterna. Así es. Amén. Cuando estaba viendo estas cosas, hermanos, las escrituras, me puse a pensar cómo nosotros podemos hacer un bien para nuestra comunidad. Y al recordar la cara del alcalde ayer, pensé que nosotros deberíamos de orar con una intensidad sincera, que nuestras oraciones deben de pasar del techo de nuestra casa, sino que deben de ser con todo nuestro corazón y con una intensidad poderosa. También nosotros debemos de tomar decisiones correctas y no decisiones acaloradas. A veces tomamos decisiones acaloradas y esa no ayuda a nuestra comunidad, que principalmente la comunidad más cercana que tenemos es nuestro hogar. Necesitamos a veces hacer sacrificios para poder también ser un buen ejemplo, especialmente para nuestra familia y nuestra comunidad. Y entonces a veces para ser un ejemplo bueno nos tenemos que negar a nosotros mismos. En el manual viene acerca del presidente George Albert Smith. Cuando él fue presidente, estaba la hermana, su consejera, no, era la presidenta de la Sociedad de Socorro en ese tiempo, que era la hermana Bell S. Spafford. Ella era la presidenta de la Sociedad de Socorro General, y entonces ellas iban a una reunión con el Consejo Nacional de Mujeres, que no eran miembros de la iglesia todas las personas, era un Consejo Nacional de puras mujeres, y ellas asistían a ese consejo. Pero
cuando asistían, la hermana sintió pues que no las tomaban en cuenta, que no les ponían atención. Y entonces la hermana le dijo al presidente que debería mejor parar, porque no sacaba ningún provecho de ese consejo. Y el presidente George Albert Smith se quedó pensando y la miró, dice, fijamente, y le dijo: ¿es acaso que piensa solo en lo que puede sacar provecho? ¿No cree que a veces ayuda a tomar en que ustedes pueden aportar? Le dijo. Y entonces el presidente le recomendó que ella siguiera asistiendo a esas reuniones, que no parara, sino que fuera y continuara en esas reuniones. Y la hermana, a pesar de que ella tenía otro sentimiento, ¿verdad?, le hizo caso al presidente y fue y siguió participando de esas reuniones. Con el tiempo, la hermana llegó a ser la líder de ese grupo, ¿verdad? Y ella prestó servicio durante muchos años más en ese consejo y llegó a ser la líder. A veces, para ser un buen ejemplo o para ser una buena influencia, se necesitan sacrificios y necesitamos estar dispuestos a hacerlos, hermanos, para hacer sacrificios, para ser un buen ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo nosotros podemos ser un buen ejemplo para nuestra comunidad? También, hermanos, como una casa tiene unos cimientos, ¿verdad?, para que se pueda sostener. También nosotros, en el transcurso de que nos hemos convertido al Evangelio, también tenemos cimientos que hemos logrado. Tenemos un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un testimonio de los diezmos, de la oración, de la asistencia a la iglesia, de no ser ociosos, de ser creativos. Deberíamos de tener un testimonio, ¿verdad? Yo pienso que muchos de nosotros lo tenemos. Algunos no lo mostramos mucho, o a veces lo mostramos, hermanos, pero como humanos también lo dejamos de mostrar en ocasiones cuando vienen los desafíos y tomamos esas decisiones acaloradas, ¿verdad? Debemos de recordar, hermanos, que esos son nuestros cimientos. Nuestro cimiento es el testimonio fuerte en el Señor Jesucristo. Nuestros testimonios de los diezmos, del día de reposo, de ser bondadosos, caritativos. Esto es una luz al mundo y lo deberíamos demostrar siempre. Eso es lo que yo sentí en esta ocasión, ¿verdad? Que nosotros podemos ser una bendición para nuestra comunidad y para nuestra familia si nosotros mantenemos la paz, la tranquilidad y mostramos nuestros cimientos con paciencia al mundo, no obligando. El otro tema, hermanos, a tratar de es que nosotros podamos reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. Y aquí, hermanos, nos habla acerca de un personaje que para mí es bien, yo lo admiré mucho, a Gedeón. Desde que conocí de Gedeón fue grande mi admiración por él. Recuerdo que cuando estaba en la misión, la primera vez que escuché de Gedeón, y para mí él fue alguien bien importante, ¿verdad? Y vamos a irnos, hermanos, a las escrituras, a Mosía 19. Aquí lo tengo. Mosía 19. Y nos vamos a ir al... Gedeón, hermanos, era un hombre que estaba en el ejército, ¿verdad? Y iba a combatir contra los del rey Noé. Y en Mosía 19:4 nos dice: ahora bien, había entre ellos un hombre que se llamaba Gedeón, y como era un hombre fuerte, dice, y era enemigo del rey. Y aconteció que se le dio la oportunidad, hermanos, en el 5 dice, peleó contra el rey. Y cuando el rey vio que estaba a punto de vencerlo, en el 7 nos dice,
Y luego el rey gritó con toda angustia por su alma, diciendo: Gedeón, perdóname la vida, porque los lamanitas están ya sobre nosotros y nos destruirán y destruirán a mi pueblo. Le mintió, hermanos, porque él ni se preocupaba por su pueblo, lo estaba engañando, ¿verdad? Y ahora bien, el rey no estaba interesado en su pueblo como en su propia vida. Sin embargo, Gedeón le perdonó la vida. Y cuando le perdona la vida, hermanos, ahí nos habla del alma que tenía Gedeón, ¿verdad? De la caridad que él tenía y de lo bondadoso que era. Y en el 11 dice, hermanos, no, nos vamos a ir al Mosía 20, hermanos. En el 16 y 17 nos habla otra vez de Gedeón y dice: y es cuando él aconseja al pueblo de Limi, ¿verdad? Al Gedeón le da un consejo al rey Limi y le dice: y cuando Gedeón, que era el capital del rey, oyó estas cosas, fue al rey y le dijo: te ruego que te refrenes y no busques entre este pueblo ni los culpes de esto, porque a las que andaban buscando se las había llevado los sacerdotes, ¿verdad? Del rey Noé, a las doncellas se las habían llevado. Entonces, él también era un hombre sabio y el rey Limi le escuchaba. Vamos a ver en Mosía 22. Es que estoy aquí con la de esta y no alcanzo a que... Es para allá. 22. Eso. En el 22, hermanos, en el capítulo 3 y 4 dice: y aconteció que Gedeón se adelantó y llegó al rey y le dijo: oh rey, ahora has oído muchas veces mis palabras cuando hemos combatido con los hermanos lamanitas. O sea que Gedeón aconsejaba al rey. Y me gusta mucho porque cuando él llega y le dice al rey: si no me has juzgado a ser siervo improductivo, o si hasta aquí tú has escuchado en algún grado mis palabras y te han sido útiles, mis palabras en esta ocasión, y seré tu servidor y rescataré al pueblo de la servidumbre. Gedeón, hermanos, les dice ahí al rey Limi la manera de cómo él puede sacar a su pueblo de la esclavitud. Y el rey le escucha y hicieron el plan como lo dijo Gedeón y pudieron sacar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ya ahora a la clase, si ustedes se dan cuenta, lo que quiero darles a decir en esta mañana es que Gedeón era un hombre sabio, era un hombre de Dios, ¿verdad? Pero llegó el momento en Alma 1, el 8 y el 9, hermanos, dice: llegó un hombre que se llamaba Neor, y ahí llegó a hacer superchería sacerdotal, ¿verdad? Él quería imponer lo que él decía. Él decía que se les debería de mantener a las personas, a los que predicaban el evangelio, no tenían que trabajar, y entonces decía muchas cosas que no estaban enfrentó, ¿verdad? Pero aún Gedeón ya era un hombre pues mayor, ¿verdad? Ya no era aquel joven. Dice: y aconteció que yendo a predicar a los que creían, está en Alma 1, el 7 al 9, a los que creían la palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia. O sea, Neor dio con un hombre que pertenecía a la iglesia. Sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él. Vigorosamente, o sea que acaloradamente, ¿verdad? A fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Y este hombre se llamaba Gedeón, y era el mismo que fue instrumento en las manos de Dios para liberar del cautiverio al rey Limi, al pueblo del rey Limi. Y ahora, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó la espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar los golpes.
de modo que murió por la espada. A veces, hermanos, cuando nosotros hacemos el bien, no siempre es reconocido. Y aún Gedeón, hermanos, aunque él hizo el bien, pues dio su vida, ¿verdad? Debemos de aprender esto, porque a veces seguimos sufriendo porque no son las cosas como deberían de ser, ¿verdad? Y este hombre Neor, lo que cometió mal y por lo que Alma dijo que no podía él esto pasar por alto, fue porque él no solamente con sus palabras, sino que él usó la espada y le privó de la vida a un ser humano. Y eso no se podía estar dando en la comunidad en esos días. Entonces vemos, hermanos, qué diferente era Gedeón a Neor. Neor decía que todo sacerdote debería de ser popular y que no debía trabajar con sus manos, sino que el pueblo debería de sostenerlos. Y además él predicaba que todos nos salvaríamos, que no teníamos que hacer nada para salvarnos y que no teníamos que cumplir con nada para poder salvarnos. Que todos íbamos a ser salvos, que no nos preocupáramos, que todos íbamos a ser salvos. Y pues eso no era verdad. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a conocer las enseñanzas falsas que se nos enseñan. Satanás nos engaña fácilmente y debemos estar atentos al Espíritu para poder reconocerlo y saber que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del diablo procede. Vamos Vamos a leer una escritura que está en Alma 1:26 y dice, me gusta el final, hermanos. Dice, y cuando los sacerdotes dejaban de hacer su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores. O sea, unos dejaban su trabajo para ir a predicar y los otros también dejaban sus labores para escuchar la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores. Y el sacerdote no se consideraba, en este caso, el maestro, ¿verdad? No se consideraba mejor, sino que los dos eran iguales, porque el predicador no era más en estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. Así que todos eran iguales y todos trabajaban todo hombre trabajaba según su fuerza. Entonces, hermanos, es bien importante que sepamos esto, que aprendamos a reconocer las cosas falsas que a veces se nos enseñan y que las aprendamos a rechazar también, ¿verdad? Porque si las reconocemos es más fácil de rechazar. El otro punto a tratar, hermanos, es acerca del orgullo. El orgullo nos puede ocasionar que nosotros no progresemos, sino que quedemos estancados. Y el orgullo, yo me fui a buscar en el diccionario que era orgullo. Y el orgullo es la falta de humildad o de mansedumbre. El orgullo hace que la gente esté en contra de Dios y de los demás. Una persona orgullosa se cree superior a los demás y hace su propia voluntad en lugar de hacer la de Dios. La vanidad, la envidia, la dureza de corazón y la altanería son también características típicas de una persona orgullosa. ¿Conocen ustedes a alguien así, hermano? Todos tenemos un poco de orgullo, ¿verdad? Por eso asistimos a la iglesia, por eso estamos con la palabra de Dios, porque queremos aprender, ¿verdad? No es fácil, pero sabemos que tenemos prometido algo. Y del orgullo, hermanos, nos va a hablar mi compañero aquí presente. Muchas gracias.
Este punto trata o se basa en dos escrituras, Alma 1 del 19 al 30 y Alma 4 del 6 al 15, perdón. Y básicamente habla de dos, del mismo grupo en dos diferentes situaciones. La primera era cuando los que no eran de la iglesia los perseguían y los hacían menos, y estos aun cuando hubieran querido contestar, la ley decía que nadie que fuera de la iglesia podía perseguir a los que no eran de la iglesia. Entonces, pues por obedecer, por obediencia, por humildad, por mansedumbre, como dice el título de la clase, estuvieron firmes e inamovibles. Pero después se hicieron ricos, de tanto que obedecieron, pues obtuvieron cosas y empezaron a caer en el orgullo. Y en la otra parte, el otro aspecto que habla de esto es Alma 4, 6 al 15, es cuando estos ya eran tan ricos que empezaron a sentirse tan orgullosos, llenos, se llenaron sus almas de cosas equivocadas por la manera como vestían, por las cosas que tenían, y entonces empezaron ellos mismos a ver de menos o a menospreciar a las personas que no tenían. Y en el punto anterior, al final, hay una pregunta que me gusta mucho, y dice que ¿cuál era la motivación de Neor? ¿Se acuerdan? Neor enseñaba que pues ellos no debían de trabajar, los predicadores, y que se les debía de mantener. Y mucha gente le creyó y empezó a darle pues dinero o cosas, de manera que Neor empezó a tener una vida de lujos, ¿verdad? Pero luego hay otra pregunta que dice que ¿qué es la diferencia entre Neor y Alma? Alma enseñaba el evangelio verdadero y él no tenía ninguna intención de ser mantenido, sino que por el contrario, como dice la escritura de Alma 1:26, ¿verdad? Cuando el predicador daba su mensaje, todos se ponían a escuchar, y después dice que diligentemente todos regresaban al trabajo, tanto el predicador como el que escuchaba. Muchas veces nosotros podemos decir que los que tienen dinero o las personas que están bien son las más orgullosas, y la verdad es que a veces no es así. El orgullo ataca y puede llegarle a cualquier persona. De hecho, hay mucha gente que no tiene nada y que es sumamente orgullosa, y yo no entiendo de qué o por qué, pero hay muchos así. En nuestros días, por ejemplo, hay gente que los que hablan inglés se sienten muy superiores a los que todavía no lo hablan. Los que tienen documentos se sienten que son mejores que los que no tienen, y incluso les hacen daño haciéndoles la vida imposible. Los que tienen mucho tiempo en la iglesia a veces piensan que son mejores que los que acaban de entrar en la iglesia. Y así por el estilo. Hay quienes, como dice la pregunta del punto anterior, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre Alma y Neor? ¿Cuál era la motivación de ellos? A veces nosotros queremos servir porque queremos ser reconocidos. Eso está mal, eso es ser orgulloso, y el Señor nunca va a permitir eso. A veces nosotros hacemos un servicio y esperamos que se nos reconozca, y simplemente en las redes sociales hay quienes ponen algo y esperan un like, y si no se los ponen se sienten mal, y hasta empiezan a odiar y a desear mal a la gente que no les pone un like, y los eliminan, ¿verdad? Yo a ese punto no lo entiendo, como gente que puede hacer tantas tonterías por un like, o sea, ¿qué importa eso? Pero, sin embargo, el punto es que estamos llenos de orgullo. Este mundo hoy día está lleno de orgullo. Hacemos cosas por orgullo, cosas que están mal, y a veces nos justificamos. Sin embargo, el orgullo, si caemos en eso, va a detener nuestro progreso. Y el antídoto para eso es ser humildes, ser conscientes de lo que uno puede hacer y hacerlo cuando se puede. Y como dice por ahí, hacer el bien sin mirar a quién, o hacer el bien sin esperar recompensa alguna. Sabemos que Dios nos va a recompensar en su momento, ¿verdad? Pero eso no nos debe motivar. Nos debe motivar que si hacemos el bien, vamos a tener una gran satisfacción, vamos a poder saber lo que se siente tener un corazón puro y limpio al ayudar a alguien. Ojalá podamos deshacernos del orgullo.
orgullo que puede ser de tener cosas o puede ser de sentirse superior, pero cualquier tipo de orgullo es malo y nos va a llevar a la destrucción si no lo detenemos. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de procurar deshacernos del orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo va a detener nuestro progreso espiritual y la manera de ser, de llegar a ser mejores ejemplos y mejores hijos de Dios y mejores personas, ¿verdad? No sabemos por qué pasan las cosas. Simplemente yo me pongo a pensar ahorita, hermanos, que no nos vamos a la capilla. Es bien fácil, si siempre, hermanos, aunque estemos yendo cada domingo a la capilla, es fácil enojarnos, es fácil llenarnos de orgullo por cualquier cosa, ¿verdad? Y debemos de practicar, hermanos, el ser más mansos y no de la otra manera, sino más mansos, ¿verdad? De ser más llenos de un corazón bondadoso. No que no es quiere decir que seamos débiles, sino que podamos ver con el ojo de la fe, hermano. Y para hacer esto necesitamos que tener la coraza de una oración sincera, de leer las escrituras. Y este es el otro tema a tratar. El otro tema a tratar es que la palabra de Dios y el testimonio puro pueden cambiar el corazón. ¿Cuántos estamos agradecidos por alguien que escuchó ese testimonio puro de Jesucristo, de que ellos llegaron a nuestra casa? En mi caso estoy agradecida por mi suegra, ¿verdad? Que ella fue la primera que decidió escuchar el Evangelio y ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? No fue fácil, pero lo fue. Ella fue un ejemplo que nos ayudó a que deberíamos de seguir adelante, a que deberíamos de siempre luchar por nuestro testimonio y de acobijarnos a Él, porque era lo único que podíamos hacer en esta tierra. Y el testimonio de alguien, hermanos, me acuerdo que en una ocasión yo me dieron un llamamiento en la primaria y la hermana Ramos me dijo, yo trabajaba de maestra, pues era fácil ir a la primaria, pero cuando yo hablé con ella, la hermana Ramos era la presidenta de la primaria del Estaca, y le dije, hermana, es que es bien difícil aquí con los niños, no es lo mismo que afuera en las clases, ¿verdad? En la escuela. Me dijo, usted necesita ore, me dijo, y verá, me dijo, que eso la va a ayudar. Siga adelante, no se dé por vencida ahora. Y recuerdo, hermanos, que yo era maestra de la primaria en México cuando me vine para acá, a los Estados Unidos. Y cuando llegué, hermanos, llegué y ese día que llegué, un hermano me entrevistó para que fuera la líder de la guardería aquí en el barrio de Huntington Park. Y dije yo, mira, vengo con allá de la primaria y otra vez me ponen a la primaria. Y me acordé del consejo de la hermana Ramos, que yo debería de orar para tener un testimonio. Empecé a trabajar, hermanos, con todo mi corazón en la primaria. Y yo recuerdo que tenía tan poco tiempo aquí en este país que me llamaron a ser la presidenta de la primaria de la Estaca. Yo no sabía ni manejar, hermanos. Nunca había manejado en una ciudad tan grande. Pero sabía que mi testimonio me iba a ayudar. De acuerdo a mis consejeras, con tanto cariño que me enseñaron a subirme al freeway. Y así, hermanos, empecé a tener un testimonio de lo que era la primaria. Y empecé a quererla y empecé a saber que los niños es lo mejor que hay. Son los que no te dan problemas. Los que siempre dicen a todo que sí, o que si se enojan al ratito van y te hablan otra vez como si nada. Entonces, hermanos, el testimonio es algo que se gana. Y el testimonio puro nos hará cambiar nuestro corazón. Nosotros debemos de buscar un testimonio puro. Y ese testimonio puro va a necesitar esfuerzos, hermanos. No veamos las cosas tan chiquitas que se nos ponen aquí. No. El Señor tiene algo más allá y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a ver. ¿Por qué estoy sola?
no nos entristezcamos, sigamos adelante, hermano. ¿Por qué me pasa esto con mi hijo? El otro quiere que nosotros empecemos a llorar y nos sintamos apagadas. No, hermanos, yo les agradezco a todos los hermanos que siempre me han ayudado con su testimonio a salir adelante. Procuremos buscar ese testimonio puro que puede cambiar nuestro corazón y nuestra manera de ser. Y también, hermanos, dice que la palabra de Dios. Entonces debemos de nutrirnos especialmente en este tiempo. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Las Escrituras, el Evangelio. Las Escrituras, hermanos. Y ahora las Escrituras las tenemos aquí, miren. Las tenemos aquí en las tabletas. Son fáciles, las tenemos en los audífonos. Mi consejo es que nosotros podamos leerlas siempre, para siempre tenerlas aquí en nuestro cerebro, para que cuando venga el desafío, nosotros podamos reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios podrá cambiar nuestro corazón y podrá de esa manera tomar buenas decisiones que nos ayudarán en nuestra vida. Es la clase, hermanos, del día de hoy. Que el Señor nos bendiga, que podamos nosotros ser nutridos de la buena palabra, ¿verdad? Que podamos recordar que un testimonio de puro puede cambiar el corazón de las personas, que podamos estar atentos para no ser engañados por las falsas cosas que a veces se pueden, y que sobre todo podamos ser un buen ejemplo para nuestra comunidad. Oremos, hermanos, cada quien, el Señor nos contesta a todos. Nosotros creemos, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos contesta individualmente a cada uno de nosotros. Entonces oremos para saber de qué manera nosotros podemos resolver ese problema que nos está quejando, o de qué manera nosotros podemos llevar nuestra vida, ¿verdad? Para ser un buen ejemplo a la comunidad. Los quiero mucho, les extraño y espero que todos estén bien en sus casas y que tengan todo lo necesario. Y comparto mi clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una petición, que cantes el 155. 155. Gracias, hermana Elvira. ¿Cuál es? A ver, déjame ver, ahí damos. Ahí vamos, hermanos. 155. ¿Haz el bien? Ajá. Gracias, hermana Elvira, porque me concedió mi deseo de cantar otro himno. A usted no le puede decir que no. Vamos. Agarra el himnario. Jorge, espérame, vamos a ver el himnario porque estas letritas están muy chiquitas aquí. Haz el bien cuando tomes decisiones, el Espíritu te guiará y su luz, si hacer el bien escoges, en tu vida siempre brillará. Haz el bien y la prudencia te guiará. Con su luz haz el bien y siempre Dios te bendecirá. Haz el bien, no permitas la discordia y evita toda tentación. Pide que el Espíritu te guíe y sigue siempre su inspiración. Haz el bien y la prudencia te
vas a hacer lo bueno, hacer bien, seguro estarás. Hacer bien en cualquiera de tus hechos, sea tu meta el reino celestial. Hacer bien y la prudencia te guiará. Con su luz haz el bien y siempre Dios te bendecirá. Thank you. Nos extrañamos. Bye.